Amigas y amigos, hermanas y hermanos, la paz de nuestro Señor esté con todas y todos ustedes. Les habla Ángel David Prada, predicador católico. Nuestros hermanos separados, ellos dicen que la Iglesia Católica fue fundada por el emperador Constantino en el año 300 y tanto, un emperador romano. Si esto es verdad, la Iglesia Católica es una iglesia falsa. ¿Por qué? Porque es una iglesia fundada por un hombre, imagínense, por un emperador romano. Sería una iglesia falsa, como falsa es la iglesia fundada por Joseph Smith en el año de 1800, el cual fundó a los mormones, o Elena G. de White, que fundó a los adventistas en el año también de 1800. Igual para este tiempo, para este siglo, Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, hombres que fundaron una iglesia, y todos ellos, por supuesto, decían que eran inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Igualmente, todas estas iglesias que vinieron después de Martín Lutero, el cual fundó este movimiento protestante. En este video quiero mostrarte la realidad que está en la palabra de Dios y lo que nos muestra la historia. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que ver y buscar en la Biblia fue si el Señor dejó una iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, como todos ustedes saben, vino hace aproximadamente 2000 y tantos años, hace 2000 años. Este es un hecho histórico que nadie pone en tela de juicio. Imagínense, dividió la historia en un antes y un después de Él, en un antes y un después de Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es ver si en la Biblia el Señor dejó fundada una iglesia. Esto sería en el siglo I. ¿Y qué leemos en la palabra de Dios, en la Biblia? Fíjense que la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor día a día iba agregando a su iglesia a aquellos que se iban a salvar. Siglo I, Hechos de los Apóstoles, el Señor día a día iba agregando a su iglesia a aquellos que se iban a salvar. La palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos aproximadamente 94 textos bíblicos que nos hablan de esta iglesia de Cristo, de esta iglesia de Dios que ya existía en el primer siglo. Entonces podemos decir que el Señor sí dejó fundada una iglesia, y de esto da fe el apóstol Pablo cuando también allí en Hechos de los Apóstoles, allí en la pantalla ven la cita, él dice: tengan cuidado del pueblo de Dios, de la grey, en la cual el Señor los ha puesto como pastores para custodiar la iglesia que Él se adquirió con la sangre de su Hijo. El apóstol Pablo. Igualmente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, entre otros textos, él dice: el último de los apóstoles soy yo, indigno de llamarme apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Imagínense, clarito. Yo perseguí a la iglesia de Dios. Está hablando en el siglo I. Es decir, ya el Señor había dejado una iglesia. Ahí tienen ese texto. Como les dije, hay aproximadamente 94 textos bíblicos, los cuales no los voy a citar todos porque se haría muy largo el video. Si tienen una Biblia digital pueden colocar iglesia y verán que le van a aparecer todos estos términos donde dan referencia y les hablan de esta iglesia que ya existía en el siglo I, no en el siglo III, en el año 300, cuando tiene vida o es emperador de Roma Constantino I. Otro texto significativo dentro de este amplio abanico de textos que hablan de esta iglesia de Dios es el que encontramos en Mateo 16, 18 y siguientes, donde el Señor le dice a Pedro, recuerden que él no se llamaba Pedro, él se llamaba Simón, y le cambió su nombre por este apodo de Cefas, que significa roca grande. Y el Señor le dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Fíjense que el Señor dice clarito: fundaré mi iglesia. Siglo I,
El Señor está diciendo que fundará su iglesia. ¿Puede ir alguien en contra de las palabras del Señor? Lo dijo clarito, más claro no canta un gallo. Fundaré mi iglesia. Nuestros hermanos separados, en su afán de engañar a gente que no se preocupa por leer la Biblia y caen en el error por desconocer las Escrituras y el poder de Dios, como dijo el Señor, manipulan este texto y dicen que el Señor está hablando de sí mismo. Pero si nosotros entendemos la hilación lógica de una oración y de un diálogo entre dos personas, nos damos cuenta que el Señor se estaba dirigiendo a Pedro. Porque fíjense que si estuviese hablando o hablando de sí mismo hubiese dicho, me doy las llaves del reino de los cielos, ¿no? Continúa la hilación lógica y le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará atado en los cielos. Y los poderes del infierno no podrán contra esta iglesia. Entonces, este texto es central, ha sido atacado, ha sido manipulado en el afán de estos hermanos protestantes para engañar. Y se deja engañar a aquellos que no van al texto bíblico y ahí está. Ahí el Señor lo dice claramente. Y lo que nos interesa de todo es que le dice, y sobre esta piedra, sobre esta gran piedra, Cefas, que eso es lo que significa una roca grande donde se puede construir un edificio, edificaré mi iglesia. Que el Señor nombró a Pedro pastor de su iglesia, ya una vez resucitado, lo vemos claro cuando le dice, se le aparece Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde que sí y le dice, apacienta mis ovejas. Se lo vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Sería tonto, hermanos, pensar que esto no es un lenguaje simbólico donde el pueblo de Dios, la iglesia, la comunidad, el Señor las compara con unas ovejas y le está pidiendo a este pastor que pastoree su oveja como cabeza visible, ahora que Él se va a los cielos, a prepararnos un lugar, como dijo Él, hasta su próxima venida. Y sería tonto pensar esto, ¿por qué? Porque a menos que creamos que era que tenía un criadero de ovejas y entonces Pedro se iba a encargar del negocio de las ovejas del Señor. No era esto, sí tenían un negocio, entre comillas, pero el negocio del pueblo de Dios, de cuidar y pastorear la única iglesia, al único pueblo que Jesús dejó conformado antes de subir a los cielos. Esta es la realidad, esta es la verdad. Allí tienen los textos bíblicos. Pudiese pasarme unos cuantos minutos nombrándole otros más. Por ejemplo, cuando Pablo dice, salúdenme a la iglesia que se reúne en la casa de fulana. La iglesia de Corinto lo saludan. Cuando Pedro estaba preso, dijeron, y toda la iglesia se reunió para rezar por él, toda la comunidad. La iglesia que ya se conocía en aquel momento, la iglesia cristiana. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que ya desde el primer siglo, antes de que el Señor se fuera a los cielos, dejó fundada una iglesia. Ahí está en la Biblia. Eso es innegable. Y es innegable que dejó un pastor, una cabeza visible de esta iglesia y se llamaba Pedro. Desde el siglo I hasta nuestra fecha actual, de la sucesión de estos apóstoles, que en un tiempo de la historia comenzaron a llamarse papas, este primer pastor que fue Pedro, después vinieron otros más, se encuentra la sucesión en orden cronológico descendentes de Pedro hasta el actual papa que se llama Francisco. En la descripción del video les voy a dejar el enlace donde van a encontrar el nombre de cada uno de estos y una pequeña descripción de su etapa de mandato al frente de la iglesia. Si tienen suficiente paciencia se van a dar cuenta de cómo están cada uno de ellos desde el siglo I hasta la fecha actual. Eso es historia, eso es histórico. En la iglesia de Roma se reposan las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Están las catacumbas, que estos estaban antes del año 300, cuando el emperador Constantino, donde los cristianos se reunían para celebrar el culto instituido por el Señor, la Eucaristía, fracción del pan, y los nombres de muchos mártires. Ahí no aparece ninguno, obviamente, de estos llamados protestantes o evangélicos. Entonces, ¿quién fue este emperador Constantino? Antes de la llegada, en el año 300, en el siglo III, fíjense, habían pasado 300 años desde que Cristo fundó su iglesia con Pedro a la cabeza.
Y ya los cristianos tenían aproximadamente 300 años siendo perseguidos y masacrados. ¿Y este emperador qué hizo? Este emperador lo que permitió fue la libertad de culto en su imperio. Y le permitió a los cristianos, que ya se estaban extendiendo por todo el mundo, antes se conocían como cristianos, y como se estaban extendiendo por todas partes, se comenzaron a llamar catholicus, católicos, que eran los dos idiomas que se hablaban en tiempo de los romanos, el griego y el latín, que significa Iglesia Universal. Como esta iglesia estaba extendida por toda la tierra, comenzaron a llamar a la Iglesia Universal, la Iglesia Mundial, la Iglesia Católica. Pero inicialmente su nombre es cristiano y nosotros esencialmente somos cristianos, un nombre católico para diferenciarnos de otras denominaciones y porque estamos extendidos por toda la tierra. Pero esta iglesia estaba siendo masacrada hasta ese año con el emperador Constantino, que dentro de su historia deben de saber que él era hijo de una santa llamada Helena de Constantinopla. Indudablemente que su madre influyó en este emperador, además de otras circunstancias políticas por las cuales le permitió al cristianismo libertad de culto y le dio muchas prerrogativas. Sería largo entrar en la historia de este emperador. Entre otras cosas, conocido también porque creyendo, él aparentemente creyó en el cristianismo, se convirtió y siempre andaba con un sacerdote, alguien que por si acaso lo sorprendía la muerte en último momento, porque él quería, como había escuchado que el bautismo limpia de todos pecados, que en el momento de su muerte lo bautizaran, y así ocurrió. Ya casi en los últimos momentos de su muerte fue bautizado. Pero entre otras cosas permitió esta libertad de culto, esa libertad a los cristianos, pero no solamente a los cristianos, también a otras religiones, a otros practicantes de otros cultos, les dio libertad de culto en la Roma. Esta es una realidad histórica. Si ustedes van a libros serios de la historia, van a leer esto, porque es una verdad. Si leen estos escritos de los protestantes, manipulan esto para engañar a las personas y dicen otra cosa, que no es verdad. Hay varios textos históricos de historiadores serios donde dicen esta realidad. Incluso no fue con Constantino que la iglesia fue instituida, la iglesia cristiana, la iglesia católica, fue instituida como oficial en el Imperio Romano, no. Fue con el emperador Teodosio, y esto fue en el año de 380. Imagínense, casi 100 años después. Que allí sí, ya el cristianismo fue asumido como religión oficial del Imperio Romano. Este emperador Constantino, siendo parte de un, vamos a decirlo así, de un gremio muy cruel, como son los emperadores romanos, logró, entre otras cosas, eliminar la crucifixión, pero mantuvieron la horca. Dio ciertas libertades también a la tenencia de esclavos y ciertas prerrogativas para que no fueran tan humillados y masacrados, pero permitió ciertas cosas como el castigo y hasta incluso matarlos. Bueno, en fin, sería largo tocar el punto histórico de este emperador, pero en concreto, hay que decirlo, es la verdad, es una tronco de mentiras las que están diciendo estos pastores y mucha gente lamentablemente las cree, de que fue el fundador de la Iglesia Católica. No, señor, no fundó ninguna iglesia católica. ¿Le permitió libertad? Sí. ¿Que les dio templos y a templos paganos que después fueron convertidos en templos católicos? Sí, eso también es verdad, eso está documentado en la historia. Historiadores serios, no estos muchos sinvergüenzas de estos pastores protestantes. Lamentablemente es así, porque hay que llamarlos así si están mintiendo para ganar adeptos, para por supuesto cobrar su famoso diezmo, que es lo que les interesa. Engañar a la gente para ganarlos para su famoso diezmo. En conclusión, hermanos, allí tenemos la historia que nos muestra que el Señor fundó una iglesia en el siglo I, la dejó fundada, dejó un pastor, una cabeza. Y ahí está también la historia que nos muestra que ya antes de que el emperador Constantino le diera esta libertad de culto, no solamente a la iglesia cristiana, a la iglesia católica, sino a todo el mundo, ya se venían teniendo sucesiones los papas, los pastores de la iglesia católica, hasta el momento en el cual Constantino le da esta libertad de culto. Incluso esta sucesión se ha mantenido hasta la fecha actual. Recuerden que el Señor dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. El Señor no miente. Se lo dijo a sus apóstoles. Él no iba a dejar que su iglesia se acabara. No es la mejor, ha caído en escándalos tremendos,
Bueno, hay muchas imperfecciones, muchas cosas que criticar. Yo les he criticado algunas en algunos videos que he hecho. Pero es la iglesia fundada por Cristo, quieranlo o no aceptarlos mucho. Es la verdad, y allí está la historia, allí están los textos bíblicos que nos hablan sobre esto. Entonces, ante esto, bueno, solamente nos queda decir, ¿es verdad, no es verdad, creo o no creo? Lo cierto es que muchos pastores evangélicos que han vuelto a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, viendo la realidad histórica y cotejando lo que la historia muestra con los textos bíblicos, se han dado cuenta que estaban sumergidos en un tremendo engaño y los habían estado engañando por mucho tiempo. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos en un próximo video.